Entonces ya entendiste que era necesario que nosotros demos. Era tan necesario dar para que tengamos la compensación necesaria. Pero ahora, ¿cómo ser expertos en ello? Mira, ¿cómo identificar de qué manera tenemos que dar o qué es lo que tenemos que dar? Mira, dice, para que nosotros entendamos, es necesario la necesidad por lo que entiendas. Tienes que tener un objetivo, un compromiso, algo que te motive. Ahora la pregunta es, la necesidad por lo que haces, ¿qué significa? Tú ya tienes ciertas necesidades y esto te motiva a levantarte temprano, esto te inspira a salir a trabajar, esto te inspira a seguir trabajando a pesar de que no encuentres el resultado, esto te permite dar horas extras, ¿no es cierto? Ahora tú ya tienes necesidad, ya no necesitas hacer mucho, ya están las necesidades, las facturas que tienes que pagar y todo ello están ahí. Los hijos que tienes que mandar al colegio, a la universidad, tal vez las letras del carro que tienes que pagar, o no sé, y todo ello. Pero para que tú logres obtener mayor dinero, tú necesitas desarrollar tu habilidad o perfeccionar tu habilidad en aquel labor, en aquel trabajo que tú estás. Tienes que ser el mejor. Tienes que esforzarte, tienes que innovar. Ahora, pero en esos dos no está el secreto de la riqueza o el secreto de poder ganar un mes lo que ganas un año. Por más que te esfuerces, por más hábil que sea, por más capaz que sea, por más doctorados o maestrías que pongas sobre tu mesa, simplemente necesitará tu tiempo y tu tiempo siempre es limitado. Y por ello, uno de los secretos es importante entender la capacidad que tú tienes de reemplazarte. La capacidad que tienes de reemplazarte. ¿Cómo tú puedes reemplazar o cómo tú puedes influenciar sobre las demás personas para que ellos puedan reemplazarte en el trabajo que tú estás haciendo? Y no solo uno, sino reemplazas 2, 3, 4. Entonces tú tienes la capacidad de influenciar sobre ellos, de educarlos y formarlos, y ellos comienzan a reemplazarte y ellos comienzan a generar dinero para ti. Esa es la capacidad fundamental que el ser humano necesita desarrollar. Dice, necesitamos aprender cómo funciona la mente humana y las relaciones humanas. Es una de las habilidades fundamentales y la más preciada en todo emprendimiento o en las esferas del liderazgo. Así es que ahora tú ya tienes esa habilidad de poder reemplazarte, o es que haces tú solo todo. Ahora, y 3 secretos de la monetización. Esos 3 secretos y esos 3 principios es importante que nosotros lo entendamos. Ahora ya hemos entendido que nuestro esfuerzo prácticamente es limitado, pero tenemos que entender cómo debemos monetizar. El dinero, 1, significa que yo tengo que trabajar y cambiar mi tiempo por dinero. Yo me acuerdo que cuando era empleado yo trabajaba 9 horas, entraba más o menos a las 7 y salía a las 4 aproximadamente, ¿no? Y entonces lo que pasaba era, por más que me esforzaba, era un monto establecido para yo ganar. Entonces a la quincena o al fin de mes yo recibía un cheque y entonces era un monto, pero no me alcanzaba para darle el estilo de vida que quería dar a mis hijos. Y entonces lo que hice es trabajar horas extras. Claro, salía muy cansado, pero aún así no alcanza. No importa cuánto te esfuerces, pero si tú estás cambiando tu tiempo por dinero, no vas a tener el resultado y no vas a ganar en un mes lo que ganas en un año, y algo que te dé tranquilidad y puedas mejorar cada vez más. Y la segunda es ser inversionista. Dinero 2, ser inversionista. Claro que para ser inversionista necesitas necesariamente ser experto o tener muchos millones, porque una propiedad, por ejemplo, un hotel, estará un promedio de $500,000 más o menos, o $250,000, o unos departamentos. Entonces, tú tienes la posibilidad, sí, de invertir, de que tu dinero trabaje para ti. Ese es el segundo secreto. Es el secreto que creo que, si no me equivoco, el 1%, el 2% de la humanidad hace que su dinero trabaje para ti. Pero en esta situación, tal vez
no tienes esa cantidad. Pero ojo, invertir no significa que tú vas a dar dinero a alguien por las redes sociales y tu dinero va a trabajar. Generalmente eso no es inversión, eso puede ser otra cosa, pero no es inversión. Ok, entonces el dinero 3 significa múltiples fuentes de ingreso. ¿Cómo es? Nosotros tenemos que tener la habilidad de tener múltiples fuentes de ingreso. La pregunta que te hago ahora es, ¿cuántas fuentes de ingreso tú tienes? Y muchos me dirán, yo tengo el fuente de ingreso de mi negocio, pero es un solo negocio que tengo. Otros me dirán de mi sueldo que recibo de este ministerio. Y entonces, quiere decir que tienes una sola fuente de ingreso. Ahora, ¿cómo hacer que tú tengas más fuentes de ingreso? ¿Cómo aprender esa habilidad? ¿Dónde enseñan? No enseñan en las universidades. Tú tienes que aprender por tu propia cuenta. Entonces, te invito a leer el libro Padre Rico, Padre Pobre. Te invito a leer el libro Piensa y hágase rico, o el libro también Mente Millonaria, y sobre todo también El Secreto, que es tan importante ese libro. Entonces, esa es una de las habilidades fundamentales que te va a ayudar a tener riqueza, a poder reemplazar tu esfuerzo con muchas fuentes de ingreso. Eso es el principio, el segundo principio. Entonces, ¿dónde yo puedo o cómo puedo hacer para ello? Dice, no necesitas ser una persona inteligente para que nosotros podamos trabajar en el dinero 3 o hacer que nosotros tengamos múltiples fuentes de ingreso. Simplemente necesitamos entender cómo funciona y ponernos a trabajar y desarrollar esta habilidad. Lo que nos han vendido el modelo siempre es que tú tienes que ir a buscar trabajo y estás dedicado 8 horas, de ahí sales cansado, te vas a descansar, pero no tienes ni siquiera esa noción de que tú puedes crear múltiples fuentes de ingreso. Dice que solo el 1% de la población aproximadamente dedica a esto. Y en ese 1% está el 96% aproximadamente del dinero. Y en el más del 96% hay un dinero, pero poquísimo, que ni siquiera les alcanza. Mira, lo irónico que es. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago para crear múltiples fuentes de ingreso? Entonces, tú puedes configurar y tener múltiples fuentes de ingreso. Tú puedes aprender esas múltiples fuentes de ingreso. Vamos a suponer que el cerdito que tú ves allí es tu banco o tu cuenta bancaria. Qué hermoso y maravilloso sería cuando tú tienes, múltiples fuentes de ingreso y es como un banco que esté recibiendo de este negocio, de este ingreso o de esta regalía, y entonces vas recibiendo y tu chanchito va creciendo, tu cuenta bancaria va creciendo. Algunos de ellos posiblemente sean pequeños ingresos, pero van sumando. Otros serán ingresos regulares y otros pues te darán más, pero todos ellos suman más. Este concepto es importante que tú entiendas y que trabajes en este concepto, que te des la tarea y te dediques a desarrollar esa habilidad de crear múltiples fuentes de ingreso.